Bien, entonces, como les decía, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la asistencia. Espero que estén reforzando, ¿cierto? Que hayan, ¿cierto? Practicado, aprovechen igual todos los tiempos libres que tengan, por lo menos un par de veces a la semana ejerciten. No es necesario que hagan tanto ensayo, pero sí, por ejemplo, que practiquen un par de ejercicios, ¿ya? Como recomendación, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando estaba en la edad de ustedes, lo que hacía era por lo menos unos 5 o 10 ejercicios al día, ¿ya? Más o menos dependiendo del área. Por ejemplo, un día estudiaba más matemática, otro día más lenguaje, etcétera, pero siempre estaba ejercitando. Ya intenten no perder ese hábito, ya de buscar unos 5 ejercicios o 10 ejercicios. Pueden tomar los mismos ejercicios que aparecen acá en los textos que hemos revisado, o buscar otro en internet, o si tienen algún preuniversitario, ¿ya? Pero nunca dejen de ejercitar, ya no dejen pasar una semana sin ejercitar, porque si no van perdiendo el hábito. Ya tienen que acostumbrarse a eso. Ya lo aconsejo si quieren que les vaya bien, porque de verdad para mí me fue súper efectivo y realmente cuando yo di bueno, en ese caso era la PSU, cuando di la PSU me fue bastante bien, producto yo creo un poco de lo mismo, de que tenía ese hábito de ejercitar toda la semana, ¿ya? Y asimismo después me pueden plantear preguntas, ¿ya? Por lo mismo es bueno que se acostumbren a eso. Bien, chicos, entonces le voy a compartir pantalla, ya vamos a revisar hoy día dos textos, ya. Uno es de Oscar Hahn, ¿cierto? Se llama Columna de Artes y Letras, El Mercurio. Vamos a revisar una columna de opinión, ya que las columnas corresponden a textos argumentativos, y vamos a revisar también una infografía. Recuerden que estamos revisando este tipo de textos, porque en el caso de los textos argumentativos, por lo que hemos comprobado, ¿cierto? Juntos, ¿cierto? Son los que más les dificultan, ¿ya? Así que vamos a ver hoy día cómo están con eso, ¿ya? Como siempre les recuerdo que la idea es que participen ya activamente, ya pueden activar el audio. Igual voy a mirar esta vez el chat por si alguno escribe ahí, pero prefiero que me dé la respuesta para saber la justificación activando el audio, ¿ya? Muy bien. Entonces, texto número uno de Oscar Hahn, columna de Artes y Letras, El Mercurio, ¿ya? Dice así, presten mucha atención. En Latinoamérica, pocas experiencias deben ser tan gratificantes como recorrer un museo de cultura popular, teniendo como guía al mismísimo autor de Los Ríos Profundos. Acá está bien interesante, ¿ya? Porque acá hay una intertextualidad, ¿ya? Está haciendo una, chicos, cuando se conecten con los audios silenciados, por favor, ¿ya? Como les decía, hay una intertextualidad con, en este caso, con el contexto del autor del cual se va a hablar. Dice, escribe el poeta chileno recordando un curioso episodio con el escritor José María Arguedas. El poeta chileno que habla en esta columna es Oscar Hahn, y del escritor que va a hablar es José María Arguedas. Ya José María Arguedas fue un escritor connotadísimo, ¿cierto? Muy reconocido en Perú, ¿cierto? Hasta el día de hoy es muy reconocido, ¿ya? Que dejó un gran legado para las letras y las investigaciones del Perú, ¿ya? Y para las letras latinoamericanas en general. Él es el autor de Los Ríos Profundos, ¿ya? Entonces, él parte desde una anécdota, de esta anécdota de recorrer un museo de cultura popular, que ahora vamos a conocer cómo llegó a esta experiencia, y, ¿cierto? A partir de eso, construye su columna de opinión. Dice, en mis tiempos de alumno universitario solía ir a estudiar a la casa de Pedro Lastra. Pedro Lastra es otro autor, todavía está vigente, todavía está vivo, es mayor ya él. Yo lo conozco a él directamente, un excelente escritor, muy culto como persona, y en el trato de él es muy, aparte de ser muy culto, es muy afable, muy amable él en su trato diario. Ya él ha conocido a muchísimos escritores de Latinoamérica, muchísimo. Él conoce, ha tenido yo creo en su casa a cientos de los escritores conocidos, más reconocidos de Latinoamérica, ¿ya? Una noche llegó a su puerta, tocó el timbre, pero en vez de Pedro o Juanita, su esposa, aparece un señor desconocido para mí, más bien bajo, de rostro moreno, muy tostado, y de pelo y bigote entrecanos. Con acento extranjero me dice, Pedro ya viene, ¿por qué no pasa y lo espera? Entro al estudio que está ahí mismo, al lado de la puerta de calle. Tomo un libro cualquiera de uno de los estantes y finjo que leo. Sentado en una silla frente al desconocido que está en un sofá, también con un libro en la mano. ¿Conoce a este poeta?, me pregunta, mostrándome esta rosa negra, mi primer libro de poemas. Voy a decir algo cuando aparece Pedro y nos presenta. Lo curioso es que, claro, era el poemario si no me equivoco, del mismo Oscar Hahn. ¿Qué cosa? Dice José María Arguedas, tendiéndome la mano. Pero si ahora mismo he estado leyendo su libro, claro.
como estaban en una casa de puros escritores, ¿cierto? Es claro, claro, el José María Arguedas estaba leyendo el libro de Oscar Hahn. A pesar de la cordialidad de ambos, siento que mi visita debe ser breve. Me apresto a salir. Arguedas escribe algo en una tarjeta y me dice, aquí tiene mis datos, si va a Lima, por favor avíseme. Claro, como les decía, Arguedas vivía en Lima. ¿Ya? Aunque pienso que un viaje mío a Lima es muy improbable, guardo la tarjeta en mi ejemplar de Los Ríos Profundos, el libro cierto de Arguedas, la novela suya que ha llegado a ser un clásico de la literatura hispanoamericana. Pero la vida tiene vueltas inesperadas. Apenas un año después, en 1963, la posibilidad remota se transformó en realidad concreta. En marzo me trasladé a Arica. En septiembre, recién casado, viajé a Lima. Yo había llevado la tarjeta de José María, pero dudé muchísimo en telefonearle. Finalmente, 2 días antes de nuestro regreso a Chile, me atreví a hacerlo. Me reprocha que no lo hubiera llamado antes y nos invita a comer a su casa. Llegamos en un taxi a su departamento en la calle Chota. Arguedas y Celia Bustamante, su esposa, nos reciben con gran afabilidad. José María me pide que le haga una relación de los lugares que hemos visitado en Lima, o sea, que le explique un poco, que les comente, ¿cierto?, los lugares que ha visitado. A ver, fuimos a las ruinas de Pachacamac, al Museo de Antropología, a la Catedral, al Monasterio de San Francisco, al Convento de los Descalzos y también al Callao. El Callao es un puerto de Lima. Para el poco tiempo que han estado aquí, me parece muy bien, dice él. Ah, también fuimos al Museo Nacional de Cultura Peruana, pero estaba cerrado, agrego. No pueden irse sin visitarlo, dice. Y ahí empieza a relacionar la anécdota con la cual empieza esta columna. Se para de la mesa y se va a hablar por teléfono. Al rato regresa. Listo, terminamos de comer y nos vamos al museo. ¿Está abierto hasta tan tarde? Le pregunto, ya que son como las 11 de la noche. No, dice él, está cerrado, pero lo van a abrir para nosotros. Nos subimos en su Volkswagen y partimos. Confiesa que lo que más le apasiona del Perú es la cultura popular. Hay un libro que me gustaría que te llevaras. Dice, detiene el auto frente a una librería que a esa hora está cerrada. El dueño es amigo mío, explica. Se baja del auto, desaparece por una puerta lateral. Al poco rato regresa con un libro en la mano. Ya se ve que en el Perú todas las puertas están abiertas para José María Arguedas. Bueno, Arguedas hasta el día de hoy se lo estudia muchísimo, las generaciones actuales de Perú. El libro es Canciones y Cuentos del Pueblo Quechua, que él mismo ha recopilado y traducido al castellano. Cabe recordar que Arguedas, además de gran renovador de la narrativa indigenista, era un antropólogo y etnólogo. Los antropólogos y etnólogos son los que estudian, ¿cierto?, las costumbres de los pueblos ancestrales, ¿cierto?, los pueblos originarios de las distintas etnias, en el fondo, de una cultura. Experto en cultura andina, y aunque sus padres eran de origen hispano, se crió entre los indios. Ya, acá los indios tienen que poner atención en con qué sentido lo dice, ¿ya? Y con ellos se aprendió la lengua quechua. Entramos al museo, empieza a desfilar, frente a nosotros la hermosa colección de obras creadas por artistas indígenas y mestizos. Toritos de Pucará, mates burilados, esculturas de Huamanga, cerámica de Nazca, tejidos de Paracas, retablos de Ayacucho, todos ellos precedidos por los comentarios de nuestro anfitrión. Ahí lo que está haciendo, como Argueda era conocedor de todas estas culturas andinas, ¿cierto?, de Perú, todas estas culturas son distintas culturas que estuvieron, ¿cierto?, anteriormente en Perú, son las culturas ancestrales, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo la cultura nazca que la cultura que está en Paracas o en Ayacucho, son todas culturas que si bien tienen algunos elementos en común, son como los distintos pueblos originarios de nuestro país, ¿ya? Hay en distintas zonas más costeras, zonas más andinas, ¿ya? En Latinoamérica, pocas experiencias deben ser tan gratificantes como recorrer un museo de cultura popular, teniendo como guía al mismísimo autor de Los Ríos Profundos. Allí alrededor de la medianoche tuve una sensación muy parecida a lo que cuenta el filme Una noche en el museo. Yo creo que la han visto, ¿cierto? Una noche en el museo, donde aparece, ¿cómo se llama este actor? El que era comediante igual, donde que falleció hace un par de años, si no me equivoco. Sí, pero que, claro, en esa película, como todos los seres, eh, los seres, los objetos empiezan a cobrar vida en esa película, ¿ya? Fue como si de pronto los objetos y figuras que estaban en exhibición hubieran vuelto a la vida, pero no gracias a la magia de un artefacto egipcio, como en la película, sino a las sabias palabras de José María Arguedas. Oscar Hahn, domingo 21 de febrero de 2010, columna de Artes y Letras en el Mercurio. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la palabra indios en el contexto del fragmento anterior? ¿Ya? A ver,
Acá lo habíamos leído, ¿cierto? Poco antes. Yo les dije que se fijaran en ese detalle, ya cuando estaban en el museo, ¿cierto? Poco antes. Dejen buscar acá la palabra indio. Si la ven, me dicen. ¿Ve la palabra indio? Está abajo ahí, profe. Dice, se crió entre los indios y Ah, con ya. ellos aprendió. Súper, súper, súper. Gracias, Renata. Ya, la voy a resaltar ahí. Ya, se la voy a releer. Esa parte dice, cabe recordar que Arguedas, además de gran renovador de la narrativa indigenista, era un antropólogo y etnólogo experto en cultura andina, y aunque sus padres eran de origen hispano, se crió entre los indios y con ellos aprendió la lengua quechua. ¿Ya? Siempre es importante que para las preguntas de vocabulario lean el contexto, lean el párrafo en el cual está esa palabra, ¿ya? Porque toda palabra cobra sentido en un contexto. ¿Ya? Bien. La palabra indios en este párrafo se refiere a incultos, salvajes, bárbaros, prelógicos o aborígenes. Aborígenes. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Exacto, aborígenes, ¿verdad? Porque tiene que ver que pertenecen a un pueblo originario, ¿ya? No con el calificativo despectivo de que son salvajes o bárbaros, etcétera, ¿ya? Súper bien, excelente, muy bien, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Dice, en su visita a Lima, Han hace una relación de los lugares visitados a Arguedas, recorre en compañía de Arguedas el Museo Nacional de Cultura Peruana, compra un ejemplar del libro de Arguedas de nombre Canciones y Cuentos del Pueblo Quechua. ¿Ya? En esta tienen que simplemente ir al texto y localizar o rastrear esta información que está prácticamente literal. ¿Quieren volver al texto? Porque nos preguntan cuáles son correctas o recuerdan cuáles eran correctas. ¿Hace una relación de los lugares visitados Arguedas? ¿Sí o no? Sí. Sí, es cierto, porque Arguedas le pidió que le relatara, ¿verdad? Que le contara esa especie, así se llama relación, pero la relación es un género, es un subgénero, ¿cierto? Puede ser como un poco periodístico y literario, ya donde, claro, explica un poco que le contara lo que vio. Ya así que sí, lo hace, ¿ya? Después, recorre en compañía de Arguedas el Museo Nacional de Cultura Peruana. Sí. Sí, cierto, dice que todas las puertas estaban abiertas para Arguedas en el fondo, así que recorren junto a ese museo en la noche, inclusive, claro, hasta medianoche se quedan recorriéndolo. Sí. Y compra un ejemplar del libro de Arguedas, El nombre de canción y cuento del pueblo quechua. ¿Lo compró? ¿Qué pasó con ese libro? Se lo regalaron. Se lo regaló el mismo Arguedas, ¿cierto? El mismo autor. Entonces, ¿cuál sería la correcta? 1 y 2 la B. La B, 1 y 2, ¿verdad? Súper bien, ¿verdad? Eso tienen que hacer ahí. Si es que en el caso de que en un texto no recuerden con exactitud, como en este caso sí lo recordaron ustedes, pueden volver al texto y rastrear la información, buscarla ahí, pero pierden un poco de tiempo, así que si lo recuerdan, mucho mejor. Ya, por relación, la palabra relación en este texto es trato, pololeo, noviazgo, romance o exposición. ¿Se acuerdan? ¿O quieren volver al texto? Vuelva. Ya, vayamos entonces al texto. Pero más o menos lo que les contaba yo recién, ¿eh? Ahí sale. A ver, se los voy a releer. Dice, vamos acá. Ya, por eso siempre es importante que lo vean en contexto. Dice, José María me pide que le haga una relación de los lugares que hemos visitado en Lima. A ver, fuimos a las ruinas de Pachacamac, al Museo de Antropología, a la Catedral, al Monasterio de San Francisco, al Convento de los Descalzos y también al Callao. En ese contexto se está ocupando la palabra relación, ¿ya? Entonces, por relación, ¿qué se entiende? Trato, pololeo, noviazgo, romance o exposición. La E, exposición. Exacto, ¿verdad? Una exposición de hechos donde se relata, ¿verdad? Aquello que fue observando, que fue visitando, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Exacto. Indígenas. En este texto, por indígenas se entiende indios, negros, salvajes, mestizos u originarios. La E. ¿Ya? Sí, cierto. Que eran originarios, ¿verdad? Por indígenas también, al igual que la palabra anterior, también tiene que ver con los aborígenes o originarios, ¿ya? Muy bien, como pueblo originario, en ese sentido. ¿Ya? Súper bien. ¿Ya? Vamos bien, vamos bien. La 5. El libro Esta rosa negra es enunciado en el texto como
el primer libro de poemas de Han, un libro de propiedad de Pedro Lastra, el clásico de la literatura hispanoamericana, una de las obras indigenistas escrita por Arguedas, uno de los tantos textos de estudio del Perú de Arguedas. Acá tienen que localizar la información también porque estaba literal, pero también había un... La A. Ya, sí, cierto, la A, ¿verdad? Es por lo que les comentaba, ¿cierto? Que después que Arguedas estaba leyendo el libro, acuérdense que en un momento le comenta, vamos a volver ahí, pero sí es la A, así que súper bien, era el primer libro de poemas de Han. Era lo que pasaba al principio, que yo se los comenté, ¿cierto? Como que les comenté ahí como la sorpresa que se llevó Arguedas cuando los presentan. Miren, a ver en esta parte, se los voy a leer acá, dice, ya, ese párrafo se lo voy a releer. Dice, Pedro ya viene, ese es Arguedas que le comenta. Pedro ya viene, ¿por qué no pasa y lo espera? Entro al estudio que está ahí mismo, al lado de la puerta de calle. Tomo un libro cualquiera de uno de los estantes y finjo que leo. Sentado en una silla frente al desconocido que está en un sofá, Han todavía no sabía que estaba frente a Arguedas, ¿cierto? También con un libro en la mano. Ese libro que tenía es el libro de Han. Conoce a este poeta, claro, porque Arguedas tampoco sabía que tenía frente a él a Oscar Han, el libro del cual estaba leyendo. Me pregunta, mostrándome esta rosa negra, mi primer libro de poemas, ¿cierto? Entonces, el mismo Oscar Han está diciendo ahí, claro, que le sorprendió que Arguedas estuviese leyendo su libro y después Arguedas se sorprende que tuviese al mismo autor frente a él. ¿Ya? Voy a decir algo cuando aparece Pedro y nos presenta. ¿Qué cosa? Dice José María Arguedas, tendiéndome la mano. Pero si ahora mismo he estado leyendo su libro, ¿cierto? Ahí queda claro esa situación. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Pasemos a la siguiente. Van súper bien, ¿ah? Sigan así. ¿Ya? Después, la 6, tostado. La palabra tostado acá es asado, negro, oscuro, púrpura o quemado. Ya, vayamos al texto para que vean el contexto de la palabra. Ya, a ver, veamos si es que la encuentro. Tostados. Ayúdenme a buscarla. Debería estar destacada, a ver. Ahí está. Está acá arriba. Ahí sí. Voy a remarcarla igual. ¿Ya? Dice, una noche llegó a su puerta, tocó el timbre, pero en vez de Pedro, Juanita, su esposa, aparece un señor desconocido para mí, más bien bajo, de rostro moreno, muy tostado y de pelo y bigote entrecanos. Repito, una noche llegó a su puerta, tocó el timbre, pero en vez de Pedro, Juanita, su esposa, aparece un señor desconocido para mí, más bien bajo, de rostro moreno, muy tostado y de pelo y bigote entrecanos. ¿Ya? Ahí está el contexto. Ya, vayamos entonces de nuevo a la pregunta. Ya, pregunta número 6 entonces. Ya dice, la palabra tostado es asado, negro, oscuro, púrpura o quemado. C. ¿Cómo era el... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La C? La E. La E. Ya quemado. Otro dijo, el compañero dijo oscuro, ¿cierto? ¿O no? ¿Entre cuáles están? ¿Entre la E y la C o no? Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? La A, ya, ok. A, la C o la E. Ya, fíjense de nuevo, miren. A ver, denme un segundo. Ya, y se lo voy a releer. Dice, una noche llegó a su puerta, tocó el timbre, pero en vez de Pedro, Juanita, su esposa, aparece un señor desconocido para mí, más bien bajo, de rostro moreno, muy tostado. Está hablando del rostro, de la cara, ¿verdad? Imagínense cómo sería alguien de rostro tostado. Imagínense a alguien de nacionalidad peruana y asocian su rostro con un color tostado. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Y asociarlo con el color moreno, ¿ya? Moreno muy tostado. O sea, que además de moreno es como muy oscuro en el fondo, porque muy tostado no es como un moreno claro, es como un moreno más bien oscuro, más bien, porque como tostar es como cuando se tosta el pan, ¿cierto? Que es como más negrito, ¿verdad? Entonces, claro, es como un moreno más oscuro, ¿ya? Entonces ahí eso tenía que poner atención, porque ya te daba la descripción de que se está hablando del rostro de José María Arguedas, era un rostro moreno, pero además agrega otro adjetivo, el adjetivo tostado, que era para decir que no era un moreno claro, sino un moreno más bien oscuro, como mucho un poco el color de piel de los peruanos, ¿ya? Entonces, claro, en este caso en particular era la C oscuro, ¿ya? Por lo mismo que les comentaba, ¿ya? No es que fuera quemado, o sea, quemado sí, pero quemado
A ver, claro, tostado uno puede asociarlo tostado con lo quemado, como el pan tostado, el pan quemado, ¿ya? Pero era más bien por la asociación con el color de la piel, ¿ya? En ese sentido, ya no como un moreno O sea, quemado, ¿sí? como que si fuera quemado sería como, sí, más negro todavía, por decirlo así. Pero lo relaciono con moreno, entonces no es tan negro. Sí, exacto, sí, buena acotación, es así, muy bien, sí, sí, súper bien. Como en el Claro, caso que hay personas que tienen como doble pigmentación, también puede ser por ese lado, pero no dijeron nada sobre eso, entonces tampoco se descarta. exacto, sí, súper bien, no bien, buena acotación. Sí, era justamente por eso, porque tenían que asociarlo con que antes se decía que tenía la piel morena, y la piel morena, claro, le agregaba el otro adjetivo tostado, entonces ese tostado era como un poco más oscuro simplemente, ya. Púrpura obviamente no, asado no, o sea, es que asado y quemado apuntaban como lo mismo, así como que estaba muy, como con mucha exposición al sol, qué sé yo, pero además eso también es bien interesante, porque cuando hay dos palabras que apuntan a lo mismo, No uno sé, debe... profe, yo cuando leí asado, yo pensé que era algo el asado de comer, entonces dije, no, nada que ver, Ah, un rostro, un asado. no, no, no. Asado por asado como tostar también, ¿ya? O quemar, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? No, pero en este caso era oscuro por lo que decíamos, del color de piel que era como moreno oscuro, ¿ya? Muy bien, muy bien. Chicos, ¿pueden silenciar los audios, por favor? Un minuto. ¿Quién lo tiene activado? A ver, ¿quién lo tiene activado todavía? Eh, ahí sí creo que sí. Ya, muy bien. Voy a silenciarlo todo mientras tanto, ¿ya? Pero después lo pueden volver a activar, ¿ya? Déjenme ver un segundo. Ah, ya. Ya. Volvamos entonces. Vamos a la pregunta 7. Hasta acá todo claro, ¿cierto? Ya. Bien, dice, ¿de qué forma José María Arguedas aprende la lengua quechua? Leyendo un sinfín de obras indigenistas, vivió en torno a la población indígena de la cual adquirió la lengua, investigando cautelosamente las distintas culturas indígenas del Perú, estudiando los distintos registros del Museo de la Cultura Quechua del Perú, o la E visitando periódicamente a las poblaciones indígenas, quienes a cambio enseñaban la lengua. La B. Vivió en torno a la población indígena. Exacto, ¿verdad? Exacto. En una parte, en un párrafo, ya no voy a volver hacia atrás de nuevo, pero dice literalmente, se crió entre los indios y con ellos aprendió la lengua quechua, ¿ya? Entonces, claro, sabemos que fue parte de sus vivencias diarias, o sea, que él vivía, ¿verdad? Y que fue parte desde pequeño, convivía con lo indígena. Entonces, claro, obviamente aprendió, porque estaba inmerso en el día a día, aprendió la lengua quechua por el contexto en el que vivía. ¿Ya? Muy bien. La 8 dice, ¿cuál es la sensación que narra Han sobre su visita al museo? ¿Ya? Aquí tienen que, de alguna manera, interpretar cómo se sentía, ¿cierto? Oscar Han cuando fue acompañado al museo por Arguedas y toda la descripción que hace. ¿Le parece que los objetos toman vida, como sucede en el texto Los ríos profundos? De indiferencia, le parece solo una rutina, una rutinaria visita al museo en su modalidad nocturna. Recuerda profundamente las narraciones de Arguedas en el libro Los ríos profundos. Le parece que los objetos en exposición tomaran vida nuevamente gracias al lenguaje versátil de Arguedas. O la E, le parece que los objetos expuestos no hubieran estado nunca allí, ya que imagina distintas situaciones gracias al relato de Arguedas. La D, ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? La D. Exacto, la D, La D, ¿verdad? sí, la D. Sí, cierto. Le parece que los objetos en exposición tomaran vida nuevamente. Él comenta, acuérdense que compara con esta película de Una noche en el museo, ¿cierto? Donde todos los objetos tomaban vida, ¿ya? Pero esta vez él decía, él aclara literalmente que no era por un efecto de un objeto antiguo ni nada de eso, sino porque su interlocutor, José María Argueda, su guía en ese caso, como era una persona como muy culta y que manejaba al revés y al derecho todos esos temas, porque fue quien escribió el libro que le regaló a Han, justamente él hablaba con mucha propiedad y con un lenguaje muy versátil sobre los temas, ¿ya? Así que muy bien, era la De D. hecho, creo que también la A es como súper random. La segunda parte de los ríos profundos. Era como nada que ver. Ah, claro, porque el texto de Los ríos profundos era el texto de Arguedas, pero claro, no era el ejemplo que daba Mm, en ese caso, ¿sí? Miren, él dice literalmente, dice, cito a Han, fue como si de pronto los objetos y figuras que estaban en exhibición hubieran vuelto a la vida, pero no gracias a la magia de un artefacto egipcio, como en la película, sino a la sabia palabra de José María Arguedas. Entonces, tenían que simplemente
de poner en otras palabras o ver cuál era lo mismo, pero en otras palabras, ya que era la D. La palabra clásico. En el texto la palabra clásico aparece como típico, modelo, frecuente, tradicional o convencionalismo. Vayamos de nuevo al texto para ver a qué se refiere con clásico. A ver, dejen ver si es que lo encontramos. A ver, clásico. Debería estar destacado. La palabra clásico. Estos textos no sé por qué no lo destacan mucho, como que no logro... ¿Ve la palabra clásico, no? No la encuentro. Sí está, y Generalmente, ha ¿dónde? llegado a ser un clásico de la literatura hispanoamericana. ¿En qué parte? ¿En qué Abajo parte? del, donde destacó amarillo, ¿Ya? en primero, Dice, aunque pienso. ahí, sí, ahí, Ya. abajo del primero. Ya, hacer un clásico, ya. Ok, ya. Vamos a seguir destacando esta parte. Vamos a destacar todo el libro al final, o sea, todo el material. Dice, aunque pienso que un viaje mío a Lima es muy improbable, guardo la tarjeta mi ejemplar de Los ríos profundos, la novela suya que ha llegado a ser un clásico de la literatura hispanoamericana. ¿Ya? Se lo repito, aunque pienso que un viaje mío a Lima es muy improbable, guardo la tarjeta mi ejemplar de Los ríos profundos, la novela suya que ha llegado a ser un clásico de la literatura hispanoamericana, o sea, un libro clásico, a eso se refiere, en ese contexto. ¿Ya? Veamos entonces de nuevo la pregunta. Clásico entonces, típico, modelo, frecuente, tradicional, convencionalismo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Sí o no? Chicos, chicas, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Recuerden que ustedes van a dar la prueba, así que No me acuerdo cuál dijo, profe. No escuché bien. la B, dijo la B, ¿cierto? ¿O no? El compañero. Modelo, él se inclina por modelo, ¿están de acuerdo? Cuando habla de clásico literario, que el libro de Arguedas se transformó en un Sí, clásico literario. Sí, cierto, porque típico tiene que ver con la costumbre. Frecuente, con la frecuencia en este caso que se lee algo, pero no va al caso. Tradicional, con que un libro que sigue cierta cultura, cierta costumbre, lo mismo que convencionalismo. Así que no. Sí modelo, porque los clásicos literarios son en el fondo modelos a seguir. ¿Ya? Un modelo que se lee, un libro modelo, un libro que se lee que se estudia, a eso se refiere. ¿Ya? En ese sentido sí, era la B. ¿Ya? Muy bien. Claro, que es como lo que les decía. Hans se refiere a la novela clásica de Arguedas como un modelo digno de imitación, un referente para cualquier autor, lector, investigador hispanoamericano que estudia el canon. ¿Ya? Siempre que hablemos de clásico literario, vamos a referirnos al canon. ¿Y qué es el canon literario? Son como los libros que se deben estudiar, o que los literatos, ¿cierto?, deciden que son los libros como que nosotros debemos estudiar y conocer. ¿Ya? Como pasa con Romeo y Julieta, como pasa con el Quijote, etc. ¿Ya? Muy bien. Cuando el autor del texto caracteriza a Arguedas, caracterizar tiene que ver con describir a la persona o al personaje, como gran renovador de la narrativa indigenista, se infiere que, recuerden que las preguntas de inferencia no están literales, las preguntas de inferencia, ¿cierto?, implican interpretar, relacionar, ¿verdad?, el tema, pero ir más allá de lo literal, ¿ya? Repito, cuando el autor del texto caracteriza a Arguedas como gran renovador de la narrativa indigenista, se infiere que es un estudioso de la cultura popular del Perú, es un activista defensor de la cultura popular del Perú, el escritor peruano es admirador de la vieja escuela del indigenismo americano, el escritor peruano es de origen indígena y practica la escritura propia de sus orígenes, el escritor peruano se manifiesta exaltadamente sobre el tema indígena en la literatura americana. ¿Cuál será más correcta? La E. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí?
Aunque los padres de él fueran, como decía ahí, hispanoamericanos, y él se haya criado con los indígenas, no quiere decir que él sea indígena, ¿o sí? Mm, claro, de origen no, claro, toda la razón, de origen no. De origen probablemente tal no, claro, no, porque nació de padre americano, hispanoamericano, sí, sí, toda la razón, no, no, no podría ser, no es como de origen, no es de origen mismo indígena, porque no nació como siendo directamente de los pueblos originarios, claro. Entonces sería la E. Exacto, ¿verdad? Lo que han dicho está bien. Es la E. Perdón, el escritor peruano, refiriéndose a José María Arguedas, se manifiesta exaltadamente sobre el tema indígena en la literatura americana, ¿ya? Claro, ahí tenemos por qué, claro, él expresa de manera clara y exaltada, en el sentido exaltada como que viene a ver, esto de la gran renovación es como también una especie de sinónimo o equivalente a esta frase de exaltarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque exalta de alguna manera exaltar no solamente tiene que ver con emocionarse, sino exaltar como destacar, ¿cierto? O destacarse en algo, ¿verdad? O actuar de manera exaltada, ¿verdad? Entonces, en este caso, él viene a renovar, ¿verdad? Esta narrativa, ¿cierto? O en este caso equivalente al tema indígena, ¿ya? Sería más o menos equivalente, pero dicho en otras palabras, ¿ya? Entonces sí sería la E. Veamos cuál es la justificación que acá nos da. Dice, cuando se manifiesta Hans sobre Arguedas como un renovador, está haciendo lectura de que el escritor es un referente clave para el desarrollo de la literatura indigenista en Latinoamérica. ¿Y por qué? Tanto por los libros que ha escrito, por ejemplo, Los ríos profundos, ¿verdad? ¿Cierto? Que habla del tema indígena, y también por las investigaciones antropológicas que ha hecho y ese tipo de cosas, ¿ya? Lo señala como un escritor clave en la renovación de ideas, ¿verdad? Porque actualiza, ¿verdad?, el pensamiento. Una figura de auge en los tiempos en que el indigenismo se presenta como un movimiento con un discurso no tan masivo. O sea, claro, o sea, en el fondo lo que está diciendo es que Arguedas fue el que desarrolló y exaltó, ¿cierto?, que más hablara de este tema del indigenismo, que antes no se hacía mucho, pero que gracias a él sí se difundió mucho más, que trata de reivindicar los derechos de los pueblos originarios del continente. Todo eso no se dice explícitamente en el texto, pero debemos deducirlo a partir de lo que se va comentando, por ejemplo, del privilegio que era visitar este museo nocturno, ¿cierto?, de la cultura peruana, eh, junto a alguien que había escrito tan detalladamente y tan apasionadamente sobre el tema, y tan conocedor del tema también. En el fondo de todo, el indigenismo es un tópico de la producción literaria de Arguedas. El indigenismo, como tema, en la narrativa en general, tiene que ver con justamente el estudiar los temas de los pueblos originarios, pero exaltar también a los pueblos originarios, ver el lado positivo también de ellos, ya la otra cara de esos pueblos. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo a las características del texto escrito por Han, este puede clasificarse como una novela corta, un texto de carácter informativo, un microcuento narrado por el propio autor, un ensayo de carácter literario considerado también como columna, una crónica comentada y pormenorizada por el periodista que lo recoge. Esta se refiere específicamente claro, al texto que estábamos leyendo. ¿Qué tipo de texto era el que estábamos leyendo? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Yo tenía entendido que ese tipo de preguntas como que no salían en la PDT si salen. Buena pregunta. Sí, a ver. En realidad, todo lo que tiene que ver con contenido no debería preguntarse tan así, ¿ya? Este material es de puntaje nacional, ¿ya? Se supone que este material está actualizado a la prueba de transición, ¿ya? Pero de todas maneras, a veces se pregunta indirectamente, ¿ya? Claro, pero además es algo o sea, más allá de que tú conozcas o no conozcas, en este caso en particular, la respuesta está dada en el texto. La respuesta, si tú lees bien, te la da el mismo texto. A lo mejor desde ese punto de vista sí se puede preguntar. ¿En qué parte del texto nos ayudaba a llegar a esa respuesta, por ejemplo? O sea, me acuerdo que la primera parte del texto él decía que iba a dar como, o sea, a lo story time, pero Pero fíjense acá, miren, fíjense al final.
al final donde aparecen los datos del cual se extrajo la información. Eso siempre es importante y muchos no lo leen y ayuda mucho. Dice, aquí como que no está separado, pero dice Oscar Hahn, domingo 21 de febrero de 2010, columna de Artes y Letras, El Mercurio. Fue publicado en El Mercurio, es una columna de Artes y Letras, por lo tanto va a hablar de temas de cultura o de literatura, ya fue publicado el domingo 21 de febrero de 2010 y escrito por Oscar Hahn, que es el mismo escritor, ¿verdad?, que va a hablar de sí mismo, en el fondo, en esta columna, y de su experiencia, pero a partir de esa experiencia va a hablar de José María Argueda, ¿ya? Es bien interesante porque Oscar Hahn escribe varias columnas de opinión, ¿ya?, justamente, o varias columnas en general, porque él conoce a varios escritores y artistas, a lo largo de su vida ha conocido a varios, entonces por lo mismo él tiene muchas anécdotas de las cuales puede, cierto, dar a conocer o hablar, cierto, sobre estos temas, ¿ya? Por eso él se transformó, ha sido un columnista destacado a nivel de estos temas en arte y letra en el Mercurio, ¿ya? Entonces la respuesta sí estaba acá, no era necesario que tampoco ustedes conocieran anteriormente que era una columna, te la daba el mismo texto, ¿ya? Entonces, en esta era la D, un ensayo de carácter literario, considerado también como columna. Acá justamente nos hablan de que era una columna de arte y letra, entonces está literal ahí, ¿cierto? Y además que un ensayo de carácter literario. Ensayo porque tiene un carácter argumentativo, ¿cierto? Donde se exponen un poco, en este caso, ciertos hechos, ¿verdad? Y va desarrollando, pero es un ensayo literario, entonces también los argumentos que se plantean, el desarrollo de lo que se da a conocer, está muy vinculado a los temas de la literatura, ya en cuanto a los temas que se dan a conocer, que en este caso era el indigenismo y la importancia de la figura de José Arguedas, de José María Arguedas, ¿ya? Entonces la 11 era la D, ¿ya? Bueno, y que ahí en el fondo lo único que dan como respuesta es que, claro, era que es parte de las columnas publicadas periódicamente por el diario El Mercurio, en la sección de Artes y Letras, los fines de semana. Claro, en este contexto la columna se considera un ensayo literario, ya que no está forzada a tratar ningún tema en concreto y por lo general se trata de espacios otorgados con total libertad a escritores renombrados, en este caso Oscar Hahn, para que puedan escribir lo que deseen, con la condición previa de no extralimitar el número de palabras acordadas, o sea, un número fijo, 1500 palabras, etcétera, ¿ya? Y que respalden con su firma cada uno de los textos que son publicados para su lectura. Por lo que la columna tiene una real aproximación al lenguaje de tipo literario, al considerarse también la estética utilizada en la escritura. O sea, como son escritores, los mismos que están, escritores, ¿cierto?, de literatura, los mismos que escriben estas columnas, que una columna tiene una mezcla en este caso entre texto periodístico y texto literario, y que justamente toma una función estética porque tiene mucho de lenguaje literario. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Alguna duda? ¿Quedaron claros con este texto? Yo encontré que van mejorando, van mejorando bastante en comparación a las primeras veces que leían o que estábamos leyendo texto argumentativo. ¿Cómo sienten que estuvieron? ¿O no? Bien, Sí, yo también creo que estuvieron mucho mejor, ¿eh? Muy bien, vamos a ir ahora a una infografía, ¿ya? Dice 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerden que las infografías son textos multimodales, que tienen distintos códigos, tienen imágenes, que las imágenes siempre son bien importantes para comprender mejor el mensaje, ¿cierto? Bueno, tanto para la publicidad, la propaganda y también para las infografías, ¿ya? O para los afiches también. Y obviamente, fíjense en cómo están, qué es lo que resalta, el tipo de letra, los colores que ocupa, ¿ya? Y los mensajes, obviamente, ¿ya? Dice 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente, que todos los días lo sea. Inundaciones, sequía, tornados, tormentas, huracanes, mucho calor o mucho frío, el planeta pide a gritos tu ayuda. Por tu bien y el de todos, sé responsable, consume con moderación, ahorra, recicla, no desperdicies, produce menos basura, infórmate, comparte. ¿Ya? Como son infografía, uno puede volver todas las veces que quiera a ella porque son muy rápidas de leer, ¿ya? Veamos entonces las preguntas. Dice, ¿cuál es la función del texto visto anteriormente? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su objetivo? A. Presentar una opinión sobre la forma en que el ser humano se relaciona con el medio ambiente y más particularmente con los árboles. B. Hacer un llamado a que los lectores tomen conciencia de la situación actual del planeta y hagan algo al respecto. C. Dar una nueva perspectiva sobre la destrucción del planeta, pues el autor considera que solo deberíamos consumir productos naturales. D.
informar sobre los efectos de la destrucción ambiental en el planeta y señalar como únicos responsables a los seres humanos. E, presentar una mirada objetiva sobre el actuar del ser humano en el planeta, sobre todo en relación con el medio ambiente. ¿Ya? Acá tienen que fijarse siempre en los verbos, porque los verbos están muy relacionados con el propósito, si es un propósito positivo o un propósito más bien argumentativo de opinión. Por ejemplo, presentar, hacer un llamado, dar una nueva perspectiva, informar y presentar. Pregunta para ustedes, ¿este texto tiende a predominar lo expositivo o lo argumentativo? ¿Es positivo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. 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 ¿Por qué? A ver, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué predomina según ustedes lo expositivo? A ver, ¿Qué era? ¿por qué creen que predomina lo expositivo? Profe, pero ¿cómo era la pregunta? ¿El argumentativo es positivo, cierto? Exacto, exacto. No, yo creo que argumentativo. Ya, ¿por Porque qué? está disuadiendo. Porque dice que el planeta pide a gritos tu ayuda. Exacto, ¿verdad? Es argumentativo. Ya no está entregándonos información así como, por ejemplo, en el medio ambiente hay tales cifras, que tú estás destruyendo el planeta, que el ser humano está contaminando con tal cantidad de bolsas de basura, sobreexplotando el planeta por esto, por esto, por esto, ¿no? Dice Día Mundial del Medio Ambiente, sí, dice que todos los días lo sea. Ahí está expresando su opinión, que todos los días lo sea, que no, es decir, está como indirectamente, ¿cierto? Implícitamente está diciendo que no hay que celebrar solamente un día del medio ambiente, y no solamente pasa por la celebración, sino que todos los días deberíamos preocuparnos del medio ambiente. Eso está diciendo ahí. Inundaciones, sequía, tornados, tormentas, huracanes, mucho calor o mucho frío, esa es una pregunta, no es una afirmación. Entonces, eso que señala ahí es para nosotros cuestionarnos sobre si esto es normal que esté sucediendo, estás vivenciando todas estas cosas, si la estás vivenciando, ¿por qué no haces nada? El planeta pide a gritos tu ayuda, como dice el compañero, ¿cierto? Se está interpelando a los lectores a que cambien, ¿verdad? A que presten atención a estas situaciones que se nombraron antes, ¿verdad? Inundaciones, sequía, etcétera, ¿verdad? Y que son los que de alguna manera síntomas o manifestación de lo que el planeta pide. Por tu bien, apelación directa al lector, al receptor, y al de todos, ser responsable, o sea, te está disuadiendo, ¿verdad? Como dice el compañero, que cambies tu conducta, que asume responsabilidades con el medio ambiente, consume con moderación, y lo exclama ahí, o sea, te está ¿verdad? Apelando directamente. Y después te dice lo que tú podrías hacer: ahorra, recicla, no desperdicies, produce menos basura, infórmate, comparte, o sea, ayuda a difundir, o sea, es completamente argumentativo. Si es argumentativo, ¿qué verbo del tipo expositivo informativo podemos descartar? Presentar. Presentar, Informar. exacto, descartamos presentar, informar y presentar también abajo, ¿cierto? Descartamos esas tres porque son informativas y el texto es argumentativo. Entonces nos quedamos con la B o con la C. ¿Cuál de las dos será la correcta, la B o la C? ¿La B? La B. La B, ¿cierto? Hacer un llamado a que los lectores tomen conciencia de la situación actual del planeta y hagan algo al respecto, ¿ya? Muy bien. ¿Se fijaron en todo el análisis que tienen que hacer? Por muy simple que parezca una infografía, implica también un análisis mayor. A veces, entre menor información, más análisis tienen que hacer. Así que cuando les toque este tipo de texto, no se queden con lo superficial, sino que analicen todo lo que dice, ojalá más de una vez, ¿ya? Muy Igual bien. como el medio descarte, profe, del cambiar de eliminar tres de una. Exacto, pero es que por lo mismo, porque justamente, porque ustedes al reconocer por eso es importante que ustedes reconozcan qué tipo de texto están leyendo, o cuál es el objetivo del texto que leo, porque si ustedes se identifican claramente que era un texto argumentativo, en uno es positivo, claramente eliminan todo aquello que no tiene que ver con la entrega de información, ¿ya? Entonces, por eso es súper útil, y por eso es muy bueno que se acostumbren a hacerlo, así que ojalá lo apliquen y lo hagan, así que muy bien, ocupen esa estrategia, yo se la recomiendo harto porque ahorran tiempo, y empiezan de inmediato a darse cuenta de cómo funcionan los textos. Si en realidad estas pruebas no son tan difíciles, si en realidad estas pruebas son estrategias, tienen que ocupar solamente estrategias. Hasta las estrategias de descarte como las que hicimos ahora, pero estrategia de descarte con sentido, no descartar por descartar, sino descartar con justificación, ayuda bastante. Ya, espero que la apliquen. Bien, la siguiente. ¿Cuál sería una inferencia válida con respecto al texto?
Les recuerdo nuevamente que las preguntas de inferencia no son preguntas literales, son preguntas donde uno tiene que deducir, tiene que sacar conclusiones, algo que no está literal, tienen que interpretarlo, ¿ya? Entonces, para esas preguntas, no busquen información literal, tienen que sacar interpretaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería una inferencia válida con respecto al texto? El medio ambiente está siendo destruido por los seres humanos. B. Los árboles son las principales víctimas de los seres humanos. Esto se puede ver en la tala indiscriminada de múltiples especies. C. El planeta pide a gritos que lo ayuden. Prueba de ello son todos los fenómenos naturales que se han experimentado durante el último tiempo. D. Para el autor, las personas solo suelen tomar conciencia y reflexionar sobre la situación del planeta para el Día Mundial del Medio Ambiente. O la E. Las personas que destruyen el medio ambiente son estúpidas y no pueden razonar con ellos. Profe, se descarta el tiro a la CLA, yo encuentro. ¿Ya? ¿Por qué la descartaría? Porque son súper literales. Exacto, exacto. Es la misma estrategia que hicimos recién. Exacto. Como es una pregunta de inferencia, todo lo que es literal lo descartamos. La C decía, el planeta pide a gritos que lo ayuden, prueba de ello son todos los fenómenos. Como prueba de ello, y esos fenómenos aparecen explícitos, la descartamos porque está literal, como dice el compañero. Exacto, la descartamos. La E dice, las personas que destruyen el medio ambiente son estúpidas. Ya, esto de ser estúpida, eso no está literal, ya, pero sí la descartaríamos porque es un ataque que no aparece, un ataque a la persona, y de hecho una falacia, ya, una falacia ad hominem o ataque personal, que no está en el texto, eso no lo dice el texto, y tampoco tiene que ver con ir más allá del texto, porque eso simplemente escapa a lo que dice el texto, así que también se puede descartar por eso. Entonces, ¿cuál será la correcta? La A. El medio ambiente está siendo destruido por los seres humanos, ¿ya? ¿Alguien más plantea otra? La D. Era la D, ¿ya? Para el autor, las personas solo suelen tomar conciencia y reflexionar sobre la situación del planeta para el Día Mundial del Planeta. No es que estuviera mal la que decía el medio ambiente está siendo destruido por los seres humanos, ¿ya? Porque de alguna manera la infografía nos deja entrever un poco eso, pero tienen que ver cuál es lo central. Fíjense acá, Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, ese era el título, ¿cierto? De esta infografía, ¿cierto? Que todos los días lo sea. Ahí eso es lo clave, ¿ya? Y está al principio, entonces, y está bajo el título. Entonces, de alguna manera, es el tema central del cual nos busca convencer, ¿cierto? Esta infografía, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Es que si es el tema central, tenemos que buscar cuál de la alternativa consideraba más ese tema. Y esa justamente era la D que dice, para el autor, las personas solo suelen tomar conciencia y reflexionar sobre la situación del planeta para el Día Mundial del Medio Ambiente. Eso no estaba literal, pero a partir de ese subtítulo, nosotros podemos inferir que esta infografía buscaba convencernos sobre eso. ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? ¿sabes cómo me da cuenta de estas preguntas de diferencia? Está Ajá. como la típica, que es como la A, que son súper generales. Pero También, están buenas, ¿verdad? pero como las generalizan mucho, entonces como que están como malas o buenas, como hay que revisar, pero siempre están cuando me doy cuenta. Exacto, exacto, siempre aparece, exacto, muy buena, Que una pillería. sí, también, ¿verdad? Muy buena acotación, exacto, excelente. Sí, justamente, ahí aparece, claro, esa pregunta, o sea, esa respuesta no es que estuviera mal, sino que tenés que fijarse que si bien el texto te apuntaba un poco a eso, pero era más específico, ¿cierto? La D era más específica y se relacionaba más todavía con lo que aparece en el texto, ¿ya? Porque de todas maneras, la inferencia nunca escapan tanto al texto, porque se basan en el texto, pero no están literales, pero se basan de todas maneras en lo que dice el texto. Entonces ustedes tienen que apoyarse en lo central del texto y a partir de eso inferir algo que no está literal, sino que ustedes pueden deducir o concluir. ¿Ya? Bien, pasemos a la 14. Dice, el texto presentado anteriormente deja muy en claro qué es lo que quiere comunicar. Sin embargo, podría ser mejorado. ¿Qué sería lo más adecuado que se debería hacer para darle más validez al punto de vista del autor? A. Acompañar el texto con más imágenes que ejemplifiquen el punto de vista del autor. B. Conseguir que personas con gran influencia dieran su opinión respecto al medio ambiente. Investigar más sobre el tema y citar fuentes confiables que respalden el punto de vista. Dar a conocer los antecedentes bajo los que el autor decidió crear este texto. O la E. Conocer el nombre del autor y averiguar si lleva o no una vida sustentable. Repito la pregunta, el texto presentado anteriormente deja muy en claro qué es lo que quiere comunicar. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? ¿Cuál es el propósito? Disuadir ¿Disuadir sobre qué? sobre que seamos conscientes, o sea,
digamos, no conscientes, sino constantes con cuidar el planeta. Que no Exacto. solamente ese día. Exacto, y convencernos también sobre eso, muy bien. Entonces, pero podría ser mejorado, ¿verdad? Siempre se puede mejorar un poco eso. ¿Qué sería lo más adecuado? Aquello que no ha hecho esta infografía, pero que sí se puede hacer. En el fondo nos está pidiendo que evaluemos esto, que evaluemos este texto y que lo mejoremos. ¿Qué sería lo más adecuado que se debería hacer para darle más validez al punto de vista del autor? ¿Cómo podemos hacer? Porque esta infografía, la infografía no solamente, si bien tienden a ser informativas, y el nombre lo dice, sin embargo las infografías, hay muchas de ellas que también son argumentativas. Entonces, como un poco, a ver, la palabra infografía como que un poco engañosa, ¿ya? Así que, ojo, esta sería una infografía, pero del tipo argumentativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta infografía argumentativa, que en el fondo es un texto argumentativo igual, tome más validez, tome más peso? ¿Qué le da más sustento a una argumentación? ¿Sí? Yo descartaría la C y la D por temas de que esas van por el tema de convencer y toman temas lógicos y acá te intentan disuadir. ¿Estás No sé si seguro está que bien esa votación, seguro? no sé. ¿Pero estás seguro que te intentan disuadir? O sea, perdón, persuadir. ¿Apelan a las emociones Profe, acá? ¿Sí? ¿Qué predomina acá? ¿La persuasión, la disuasión o convencer? Dentro de las tres posibilidades de los medios de, o sea, de la argumentación. ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Quién iba a decir algo? ¿Me iban a preguntar algo, no? no le iba a preguntar que en algunos cositos que son así, abajo siempre sale como la fuente de donde se saca todo como tipo de información, pero es más cuando es de los otros. No me había fijado en eso, buen detalle. Sí, sí puede ser. Sí, lamentablemente en el caso de este material no ponen generalmente la fuente para las infografías. Me he fijado que en ningún caso la ponen por lo general. Pero claro, en la prueba de transición, como tienen que respaldar todo ello, efectivamente lo más probable es que sí les aparezcan, pero yo creo que les va a aparecer para ambos. No, yo creo que les va a aparecer ya sea informativa o argumentativa. Así que no sé si serviría como para ver una o la otra, pero sí revisar la fuente les puede servir igual que el texto anterior para contextualizarlo, para ver quién lo dijo, por qué lo habrá dicho, por qué habrá hecho esa infografía, cuál será su propósito. Entonces conocer la fuente siempre es útil. Así que en este caso no aparece abajo, pero en la prueba de transición sí les va a aparecer. Ya fíjense en la fuente, que debería aparecer siempre abajo, a lo mejor arriba, pero por lo general aparece después de la infografía. ¿Ya? Profe, Bien. me digo que encuentro porque parece como la parte de infórmate comparte, creo como eso tica ahí, porque como para reforzarlo sería información que lo ayude a cómo innovar su público, así como ayudar al medio ambiente. Ya, Entonces, me digo que yo encuentro de la CLD. entonces, ¿cuál es la que predomina? O sea, predomina convencer, persuadir o disuadir. ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que están intentando convencer a la gente, Quiero convencer, sí. Convencer. Sí, exacto. convencerlos de Exacto, como, eso es. Súper, súper, súper. Eso es. Era convencer, ¿verdad? Porque no te están apelando a las emociones, en ningún momento te dice cómo te sientes o el daño como moral, ético que te está causando, que tú le causas al planeta. O sea, lo dice de alguna manera, pero de manera indirecta, ¿ya? Entonces no es persuadir. Te da situaciones, hechos concretos, por ejemplo, te habla de las inundaciones, de la sequía, de los tornados, las tormentas. eh, ya, si en una parte dice por tu bien y el de todos, esa parte sí es persuasiva. Por tu bien y el de todos, sé responsable. Sí, esa parte es persuasiva, pero siempre tienen que ver, o sea, lo interesante y la mayoría de los textos argumentativos y la infografía argumentativa que son más completas y que de hecho son más efectivas, son aquellas que ocupan múltiples recursos del lenguaje, que no solamente persuaden, sino que también convencen y también disuaden, porque ocupan los tres mecanismos para causar cierto impacto en el lector o receptor. Entonces, por ese lado va a ser más complejo. Pero sin embargo, siempre tienen que ver qué es lo que predomina. Si bien tiene persuasión, si bien tiene disuasión, lo que predomina es convencer. ¿Por qué? Porque te señala, por ejemplo, todas estas cosas de las inundaciones, la sequía, los tornados, las tormentas, los huracanes, el calor, el frío, son todos hechos concretos, ¿verdad? Que tú puedes comprobar, ¿ya? Y después también, cuando te dice ahorra, recicla, no desperdicie, produce menos basura, infórmate, comparte, ahí también busca convencerte a que tú hagas eso, ¿ya? Y el de ser responsable tiene que ver con la disuasión también,
¿ya? Pero predomina convencer, ¿ya? Teniendo en cuenta entonces que lo que predomina es convencer, vamos de nuevo a la pregunta. El texto presentado anteriormente deja muy en claro qué es lo que quiere comunicar, ¿cierto? Convencer, ¿no es cierto?, con que no se celebre solamente un día, ¿cierto?, al medio ambiente, sino que todos los días seamos conscientes del medio ambiente. Sin embargo, podría ser mejorado, qué sería lo más adecuado, qué se debería hacer ya, etcétera. Como les decía, todo texto argumentativo mejora con ciertas cosas. ¿Qué es lo que le da mayor sustento, mayor respaldo a un texto argumentativo? La garantía de respaldo de datos, ¿o no? ¿Ya? ¿Y cuál sería la respuesta más adecuada? ¿La C o no? ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? No sé. Igual la C. Exacto, es la C, De ¿cierto? acuerdo. Muy bien, es investigar más sobre el tema, porque entre más información tengamos va a ser mucho mejor, va a estar como más completo, y citar fuentes confiables. Siempre citar fuentes confiables, como bien decía una de las compañeras, te da más respaldo también, y te permite comprobar, ¿verdad?, lo que dice el texto, y que obviamente respalden el punto de vista. O sea, los respaldos, ¿verdad?, aquello que logre respaldar va a hacer que tu argumentación sea válida, ¿ya? Las imágenes, por ejemplo, aquí habían varios distractores. Por ejemplo, la A dice acompañar el texto con imágenes que ejemplifiquen el punto de vista. Sí, las imágenes sirven porque una imagen dice más que 1000 palabras, ya una imagen complementa, ya, pero el texto ya tenía imágenes. ¿Hubiese sido más potente con más imágenes? A lo mejor, pero en realidad la imagen no te daba una cifra concreta, entonces no Yo creo necesariamente que le iba a no, dar más validez. porque en sí, ¿Sí? la imagen igual no te validaría mucho el tema que están hablando, Ujú. al Exacto. menos para mí. Exacto, exacto, eso es verdad, porque una imagen no te sirve mucho como respaldo, te sirve para complementar la información de la argumentación, pero no para respaldar, porque no es un dato estadístico, algo concreto, ¿ya? Conseguir personas con gran influencia de su opinión respecto al medio ambiente, sí, podría ser un muy buen distractor, porque las personas de gran influencia, sí, pero no especifica que fueran personas de gran influencia vinculadas, por ejemplo, al tema medioambiental. Dicen personas de gran influencia, pero podría ser una persona de la farándula, podría ser un youtuber, podría ser, qué sé yo, cualquier persona de gran influencia, un influencer, pero en el fondo no dice que sean personas expertas. Y si no son expertos en el tema, se podría caer en una falacia. Entonces, si se dan cuenta, estas preguntas aparentemente fáciles incluyen en sí que ustedes hagan... por eso, a ver, por eso las pruebas de transición, así igual la PSU, pasa un poco con eso también ahí, que en realidad las preguntas que hacen, si bien no preguntaban contenido directamente, tú tenías que saber el contenido de todas maneras o haber leído ese tipo de texto o estar familiarizado con ello para poder sacar esas conclusiones. Porque ustedes en este rato, con esa pregunta, sacaron conclusiones de cuáles son las características de un texto argumentativo, cuando están convenciendo, cuando disuaden, cuando persuaden, que es una base, que es una tesis, que es un respaldo, cuál es la importancia de cada uno, etcétera. Entonces, a partir de una pregunta, uno hace como, de alguna manera, una panorámica general de este tipo de texto, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Como que este texto, esta pregunta te quería preguntar qué le faltaba a ese texto argumentativo, ¿no? Exacto, exacto. Como, más que, claro, más que faltaba, era cómo lo podía hacer para que fuera más potente todavía y se lograra de mejor manera su propósito, ¿ya? Bien, Porque como lo que no tenía era garantía y respaldo, po, lo que le exacto, faltaba. exacto, O sea, exacto. faltaba sí, respaldo más que nada. Exacto, y que son los datos estadísticos, por ejemplo. Los datos estadísticos que, si ustedes se acuerdan de algunas infografías que hemos revisado, aparecen muchas estadísticas o porcentajes. Esos datos son respaldos, porque respaldan la información, respaldan y hace más creíble lo que estás diciendo. Entonces, cuando evalúen, cuando ustedes vean, por ejemplo, una infografía, fíjense eso igual. La infografía que están viendo tiene este tipo de información. Y si lo tienen, entonces probablemente una infografía mucho más convincente y que logre mejor su propósito. La 15 dice, ¿por qué crees que el autor dice comparte al final del texto? A, para que los lectores difundan la información dada por él y así llegar a más personas. B, para dar a conocer su página personal de memes y obtener más visitas. C, porque busca publicitar una página de internet a partir de este anuncio. D, es una forma de convencer al lector de que la información es real porque no tiene miedo que otras personas intenten refutar sus ideas. E, para dar a conocer su fundación que tiene como propósito impulsar proyectos para ayudar al medio ambiente.
La A o no, porque la E no tiene como un proyecto propio, no señala eso, Exacto. ¿no? En ningún momento hay un proyecto, o sea, en ningún momento se te da a conocer a ti, porque como decía la compañera, no aparece una fuente abajo que te diga que se está hablando de un proyecto propio sobre el medio ambiente, así que la descartamos. Tampoco se ha dicho que él tenga una página de meme y ese tipo de cosas, así que chao, tampoco puede ser, la descartamos, porque busca publicitar una página de internet, tampoco nos dan un enlace, un link a una página a internet de él, así que también se descarta. La D decía es una forma de convencer al lector de que la información es real porque no tiene miedo. O sea, eso sobreinterpretar, ¿cierto?, la información, porque no podemos deducir que él tenga miedo o no tenga miedo a que su información se conozca. Pero justamente la A es la que más adecuada, porque decía para que los lectores difundan la información dada por él, exacto, porque quiere que la compartan, y con compartir obviamente queremos que se difunda la información, y así llegar a más personas, que es una de las consecuencias de la difusión. Así que la A era la correcta, ¿ya? Y por último, la ¿Por qué, 16, ¿sí? por qué no puede ser la D? O sea, sé que es la A, pero la D también era como la... Porque, ¿qué te permitiría a ti decir que él no tiene miedo que otras personas intenten refutar su idea? ¿Hay algo que pudiésemos nosotros que nos haría pensar eso? ¿Que él no tiene miedo a que otros conozcan su idea? ¿O la que no? función apelativa que está a lo largo de la infografía, de que es como tú debes cuidar al medio ambiente, solo tú puedes Pero salvarlo. eso, pero eso no, a ver, es que estamos como interpretando a la persona. ¿Podemos a partir de eso decir que él tiene miedo o no tiene miedo que se conozca o que la gente refute su idea? No, es Como que es que lo como, tenía, bueno, ¿sí? profe, como lo que la tenía que decir como explícitamente y como que no tiene miedo para que se la dé. Exacto, sí, sí, sí. No sé. Porque en el fondo, claro, a ver, ¿por qué era la A? Por ejemplo, era por lo que les decía que tenía que ver con compartir, que es justamente difundir una idea, y como acá aparece la justificación, esto se puede inferir por el tono que utiliza el autor durante todo el texto, y los recursos no lingüísticos, es decir, las imágenes, que contribuyen a esto mismo. La idea es que las personas lean el texto, se impacten y lo compartan con más personas para de esta manera generar más conciencia. Que eso es el propósito que tiene, ¿ya? Pero en ningún momento algo nos señala, como decíamos, explícitamente, que él tuviera miedo o no tuviera miedo a dar a conocer su idea. Porque a lo mejor se le da miedo porque, a ver, si lo extrapolamos como a distintos contextos, hay muchos personas que han protegido el medio ambiente y de alguna manera han sido atacados, amenazados, qué sé yo, pero y no sabemos si él siente miedo o no siente miedo al respecto, porque no era lo clave, no era lo central en esta infografía. Lo central era generar conciencia, generar impacto, ¿ya? No se centra en la persona, se centra en el mensaje, ¿ya? Es más bien por eso, ¿ya? Bien, y la 16 dice, ¿de qué manera el autor sustenta su punto de vista en el texto? O sea, a ver, sabemos que le faltaba un respaldo, pero de alguna manera este autor igual intentaba, de alguna manera, que lo que decía pudiera convencer. A, mencionando varios tipos de catástrofes naturales que son producto del estado del planeta. B, presentando una crítica muy dura hacia aquellos que no piensan de la misma forma. C, respaldando su opinión en una imagen como evidencia de la situación que vive el medio ambiente. D, haciendo un llamado a investigar al respecto y esperando que el lector forme una opinión propia. E, presentando pruebas contundentes que sostienen su punto de vista al respecto. ¿Qué son los datos concretos que le dan mayor credibilidad a lo que dice? ¿La quieren ver de nuevo? A ver. ¿Qué datos concretos entonces le dan mayor credibilidad a lo que está diciendo? Fíjense ahí. Por ahora descarto la E de recién porque decía que presenta datos contundentes, pero no muestra datos de datos ni nada por el estilo. O sea, Entonces, los por eso la únicos quito. datos que muestra son los catástrofes que han pasado. Pero Exacto. Sí, pero aparte, lo dice nomás, entonces es como ahí. No, pero esa es la correcta. La correcta es la A, mencionando varios tipos de catástrofes naturales que son productos del estado del planeta. Es que no solamente la dice, miren, fíjese bien, hace una pregunta retórica, una pregunta que también te invita a reflexionar. Dice, inundaciones, sequía, tornados, tormentas, huracanes, mucho calor o mucho frío. Es una pregunta retórica porque en el fondo más de alguno ha visto los medios de comunicación, ha vivido alguna inundación, ha visto alguna sequía, ha visto tornados, tormentas, algunos de estos elementos, huracanes, ha sentido mucho frío, mucho calor, etcétera, etcétera. Y todo esto en el fondo son situaciones producto del impacto medioambiental. Es algo que lo dice de manera implícita
y en el fondo, de alguna manera, lo que está haciendo es que tú reflexiones si es que has vivido esto, porque has vivido las consecuencias del cambio climático y por lo mismo también de de la irresponsabilidad que hemos tenido hacia el cambio climático. Eso se está diciendo ahí, ¿ya? Entonces, mencionando varios tipos de catástrofes naturales que son producto del estado del planeta, sí, porque teníamos que más bien, en este caso, interpretar. De nuevo, aquí teníamos que hacer un poco una inferencia, teníamos que interpretar la información. La B decía, presentando una crítica muy dura hacia aquellos que no piensan de la misma forma. La crítica acá estaba dado por lo que mencionamos recién, y no era una crítica así que fuera como muy directa, sino era una crítica indirecta, así que en realidad no era algo como muy duro hacia esa gente, así que no. Respaldando su opinión con una imagen como evidencia, la imagen que aparece realmente no es una evidencia, porque la imagen es como una especie de planeta que es como una especie de árbol, que hay que cuidarlo y todo eso, pero no es que fuera como una evidencia realmente tal, ¿ya? Y haciendo una llamada a investigar, no, tampoco nos dice que investiguemos, sí nos dice que compartamos, pero no que investiguemos realmente. Y presentando pruebas contundentes, vimos que no tenía porcentaje, que no tenía gráfico, así que no tiene pruebas contundentes, ¿ya? Pero sí lo más cercano era la A, mencionar los tipos de catástrofe. ¿Queda claro hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Cómo les fue con este tipo de textos? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Quedaron convencidos o no quedaron convencidos? A mí me cuestan porque le busco la quinta pata al gato. Ya, ojo ahí, No. fíjense, ese puede ser un problema cuando tengan que ver preguntas que son de rastrear información. Vimos hoy día algunas preguntas que tenían que ver con localizar información. Esas preguntas se responden literales, porque las respuestas están en el texto. Les sugiero repasar, creo que les subió material sobre eso, los tipos de preguntas. Hay preguntas que se responden con información literal, otras que ustedes tienen que interpretar la información y otras que Como que tienen... analizar bien la pregunta. Exacto, exacto. Tienen que acostumbrarse. Por eso yo les digo, siempre constantemente les estoy diciendo qué tipo de pregunta es, qué habilidad me está pidiendo, a qué se refiere la pregunta. Tienen que comprender bien la pregunta primero para saber lo que se les está pidiendo. ¿Ya? No es lo mismo una pregunta que donde tienen que localizar la información literal a una donde tienen que inferir. ¿Ya? Si la pregunta ocupa verbos como deducir, concluir, inferir, tiene que ser una inferencia. Y por lo tanto la respuesta no va a estar literal. Pero si la pregunta te dice según el autor del texto, o según lo que aparece en el texto, o a partir del texto, etcétera, etcétera, son preguntas más bien literales, y eso ustedes tienen que encontrarlo en el texto y no mirar más allá. Entonces tienen que aprender a moverse en el texto y con la habilidad, es decir, cuando me preguntan tal habilidad y cuándo tengo que ocupar esa habilidad y cuándo no. Bien, chicos, no sé si hay alguna otra duda, agradezco la que se hayan quedado hasta ahora. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Espero que le haya servido. A propósito, ¿sienten que le han servido estas clases o no? Este espacio para consultas, para preguntas, ¿o no? ¿Han mejorado o no? ¿Qué sienten ustedes? Ay, algunos me comentan que sí. Ya, muy bien, muy bien. Espero que les sirva, de verdad, y espero que si tienen dudas, me consulten igual. Si ustedes hacen otras preguntas, me las envían y las vamos viendo. Las pueden traer a la clase igual. Por ejemplo, si alguno hace un ensayo y no supo cómo resolverlo, me dice, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien, Yo practiquen. creo que se ayuda, profe, porque mientras más uno practica, más resultados buenos va a tener. Exacto, ¿verdad? Además, La práctica. lenguaje, uno tiene que repasar hartos textos y ver las preguntas porque así te puede ir mucho mejor. Exacto, la práctica es el maestro, así que a practicar harto, aprovechar sus tiempos y todos los días ejercitar un poco, aunque sean 3 ejercicios al día, después van a ver los resultados, ¿ya? Eso, ya, o día por medio, pero ustedes háganse un hábito de practicar, no dejen pasar una semana sin practicar, ¿ya? Bien, chicos, que les vaya muy bien, cuídense, gracias por la asistencia. Chao a todos, a todas, chao, 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 profesor. profe. cuídense Profe, mucho, cuídese. igual, buen Chao, fin de profe, semana, gracias. Chao, profe, que esté chao, bien. igual ustedes, chao, chao.